Cordial saludo para todos. Mi nombre es María Angélica Roa Millán y hoy voy a hablarles acerca de las características y variables económicas y su relación con la gestión del talento humano en nuestro país. Para iniciar voy a explicar un poco el concepto de la economía, pues la economía estudia la forma en que los seres humanos a través de sus instituciones utilizan los recursos productivos escasos como el capital, el trabajo, los recursos naturales y el conocimiento, con el objetivo de distribuir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los miembros de la sociedad de una manera eficiente, justa y sostenible. La economía colombiana se basa mayormente en la producción de bienes primarios, sin valor agregado, presentando de esta manera bajos niveles de desarrollo científico y tecnológico. La economía colombiana se basa fundamentalmente en la producción de bienes primarios para la exportación y en la producción de bienes de consumo para el mercado interno. Ahora hablaremos un poco del concepto de gestión del talento humano, pues es la estrategia empresarial que subraya la importancia de la relación individual frente a las relaciones colectivas entre gestores o directivos y trabajadores. La gestión del talento humano se refiere a una actividad que depende menos de las jerarquías, órdenes y mandatos, y señala la importancia de una participación activa de todos los trabajadores de la empresa. Este concepto, según el experto consultor gerencial y Alberto Chana. Economía colombiana. Según el DANE, en Colombia se aceleró el crecimiento de la economía en 2014 frente al dato de 2013, cuando marcó un ascenso de 4,3%. El Producto Interno Bruto en 2014 estuvo levemente por debajo de lo esperado. Según el director del DANE, 8 ramas evidenciaron crecimiento y 4 estuvieron por encima del 4,6%, destacándose la construcción con un crecimiento del 9,9%, seguido por servicios, actividades financieras e inmobiliarias y comercio. Aspectos negativos. En Colombia los efectos más notorios en la economía para el 2013 fueron el aumento en las tasas de los títulos de deuda pública, la caída en las acciones y el alza en el precio del dólar. Esto les causó pérdidas importantes a los inversionistas de portafolio institucionales y de personas naturales, aunque luego retornó la calma. Los sucesos positivos. Una de las noticias económicas más importantes es la reducción en la tasa del desempleo. En octubre llegó a 7,8%, lo más baja desde que el DANE hace una medición mensual. La población colombiana. Colombia cerró 2014 con una población de 47.662.000 personas, lo que supone un incremento de 541.000 habitantes respecto al 2013. Colombia puede considerarse con un número de habitantes significativo si lo comparamos con el resto de los países, ya que ocupa el puesto número 28 del ranking de 196 estados que componen la tasa de población mundial. En 2014 la población femenina fue mayoritaria, con 24.255.888 mujeres, lo que supone el 50,75% del total, frente a los 23.535.505 hombres, que son el 49,25%. Colombia tiene una densidad de población moderada de 42 habitantes por kilómetro cuadrado. La tasa de desempleo. En 8,9% se ubicó la cifra de desempleo en 2015, así lo dio a conocer el director del Departamento Administrativo de Estadística, DANE, quien además señaló que esta es la cifra más baja en esta materia reportada en los últimos 15 años. Esta cifra es 2 décimas porcentuales por debajo de la que registró en 2014, cuando alcanzó el 9,1%. Las tasas de participación y ocupación también fueron las más altas en el mismo periodo, con 64,7% y 59% respectivamente.
La misma tendencia favorable se reflejó en la medición para diciembre, la cual se ubicó en 8,6% para el 2015, una décima porcentual por debajo del mismo mes de 2014 cuando estuvo en 8,7%. Para concluir este tema, podemos decir que las variables económicas a tener en cuenta en la gestión del talento humano en Colombia son la responsabilidad y compromiso, pues esta variable es importante tener en cuenta con el fin de lograr los objetivos corporativos y cumplir con los requerimientos locales de la compañía, legales, perdón. La siguiente variable son los costos de vida y calidad de empleo. Esta nos ayuda a contemplar la definición de salarios, estímulos de ahorro para fomentar el desarrollo del trabajador en la empresa. Seguidamente está la variable capacitación de mano de obra, que esto incluye en la preparación del personal por medio de capacitaciones y entrenamiento para contribuir con el crecimiento de la empresa. También está la variable política de contratación de personal, que es la que está orientada a darle prioridad a la población de la región y así aumentar la economía de la misma. Y por último, la variable estímulos apropiados a las necesidades, que es la que se encarga de estimular el nivel de pertenencia de los colaboradores de la empresa. Listo, esto es todo con respecto a las variables y aspectos económicos que debemos tener en cuenta en nuestro país en cuanto a la gestión de recursos humanos para como estrategia en las empresas para el desarrollo y cumplimiento en manera de objetivos y metas a alcanzar. Si desean ampliar esta información, pueden seguir estos links que aparecen en las referencias bibliográficas y así tener más clara la información. Espero haya sido de su agrado y les haya quedado claro el tema. Muchas gracias por su atención.